una edición más de Los Demonios Sueltos, en este caso, la primera de este 2024. Gracias a usted que nos sigue a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Soy su servidor Carlos Monge y vamos a saludar, como habitualmente lo hacemos los lunes en este horario, a quienes integran Los Demonios Sueltos. Samuel Ponce Morales de Acueducto Online. Samuel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Feliz 2014-24. 2024. Todavía agarrando el hilo de este 2024. Leo, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre, compartir con Los Demonios Sueltos. Yo no sé si ya estamos en día 8, entonces no sé si todavía se ocupe de decir feliz año ya. Oye, pero feliz año a todos los que nos están escuchando a través de Vox, evidentemente a través de todas las plataformas. Eso sí. Bueno, hay que hacer el saludo de Leo González de Sala de Prensa y nos vamos ahora con Adán García, que está también aquí listo como todos los lunes, el de Primera Plana. Adán, ¿cómo estás? Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, saludar al buen Samuel, a Leo, que por poquito no lo reconocía, pensé que era un nuevo integrante del programa, pero ya vi que sí, ahorita al escucharlo. Mientras no sea un integrante de una banda musical. Con el gusto también de saludar a la audiencia, y yo creo que sí cabe, sí es oportuno desear feliz año, porque es la primera emisión, el primer contacto Eso es cierto. Con quienes nos siguen, con quienes nos han hecho el favor de sintonizarnos durante las transmisiones de este programa, y pues aquí listos, mi estimado Carlos. Sí, de acuerdo, me sumo a esas felicitaciones. Ojalá que tenga usted un año con salud, me parece que es lo más importante. Después de eso podremos dar batalla con prácticamente lo que se venga. Así es que tenga usted salud. Y vámonos con los temas. El año pasado, pues de los últimos programas que tuvimos, estuvimos abordando el tema de la contienda interna que se vivía al interior de Morena para elegir a sus dos cartas rumbo al Senado de la República. Como usted recordará, mejor dicho, tenían que elegir una fórmula encabezada por mujer y en la otra un varón. La primera fórmula finalmente la ganó Celeste Asensio, que me parece termina siendo la sorpresa, y la segunda posición o la segunda fórmula la encabeza Raúl Morón Orozco. Son ellos los que finalmente van a ser quienes encabecen esta búsqueda por el Senado desde Morena en Michoacán. Samuel, ¿le fallaste a tu pronóstico en ambos casos? ¿Qué decir de cómo queda finalmente los candidatos de Morena para el Senado? O sea, no recuerdo. Sí, está grabado. Dijiste Fabiola Lanís y Carlos Torres Peña, por si te falla la memoria. Sí. Sí me falla. ¿Sí te falla la ¿Sí memoria? te falla o sí fallaste el y en el pronóstico? No, ambas dos. Sí. No, sí me recuerdo de Fabiola. Pero lo voy a decir esto a favor mío. Siempre yo, cuando me dijo alguien, yo sabía que Ramón Hernández iba a ser consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, pero yo decía otro perfil. Cuando gana Ramón Hernández la presidencia, consejero presidente del IEM, me escuetan varios, me dicen, oye, fallaste. Digo, no, falló el Congreso de la Unión, un perfil que no era el adecuado. Aquí lo voy a decir. A ver, entonces, ¿fallaste tú? Aquí lo voy a decir. A ver, seguramente está fallando el micrófono. Aquí con permiso, muchachos, perdón, pero es que lo traes escondido, hay que ponerse como... Perdón, no pasa nada, es una cuestión técnica aquí. Sí. No, pues es que ya... Ya era mucho, ¿no? Sí, digo, sí hay que ser tolerantes, pero no tanto, ¿no? Hay como ciertos aquí lo puedes dejar, Ahí está. niveles. Ahora sí lo escuchamos. Ahora sí, Nos decías que tú nunca pierdes, entonces Decía que tú nunca pierdes ni te equivocas. Casi. Sí. Yo decía que en el caso de Fabiola es el mejor perfil, lo sigo insistiendo. Tiene todo para haber sido buena candidata al Senado. Tiene el perfil, tiene la cuestión de
digamos, ideología de izquierda, siempre ha acompañado a AMLO. Celeste todavía, pese a su paso por la Cámara de Diputados, a nivel federal, todavía le falta ir poco a poco escalando. Creo que es un paso muy sorpresivo, muy inesperado. Veremos si la alcanza o no ya estando en la Cámara de Senadores, aunque lo voy a decir. Ha habido senadores michoacanos peores de las posibilidades que ella puede tener. La otra es Torres Piña. Si me dicen Raúl Morón y Carlos Torres Piña, mejor perfil para mí es Torres Piña. Raúl Morón, como dicen, se la deben por no llegar, fallido candidato a gobernador, pero llega y se sabía que iban a hacer todo porque llegara, y llegó. Por perfil, yo insisto, estaría mejor la dupla que yo dije. Pero bueno, pues es más cuestión pero era un cálculo a ver quién atinaba el resultado. El dedazo, o como cada quien lo viera. En mi caso, yo lo vi siempre como un dedazo. Creo que las encuestas ya vimos que son a tole con el dedo, pero fallaste, ¿no? Pues yo creo que más falló. Más falló el estratega que nació en imponerlos más a Torres Piña. Fíjate la humildad de Leo. Leo, tú también Yo fallaste. fallé, a ver, dije... Leo dijo que Torres Piña, Juliana, no, Fabiola, y si no era Fabiola era Juliana, y de plano... ninguno. No, pero finalmente, a ver, en la encuesta la ganó Torres Piña. Ojo. Fue acuerdo político. Que ellos difunden. No hay una encuesta oficial de Morena. Filtra Morena algunos resultados, entre ellos desde Michoacán. Gana la encuesta, pero el acuerdo político. Pero no están reconocidas por todos. Reconocieron que fue un acuerdo político el tema de Michoacán. Una, porque fue por cuota de LGBTQ más indígena y joven. A ver, el tema de Michoacán no fue por encuesta, fue específicamente un acuerdo político. A ver, entonces simularon la encuesta. Pura tole con el dedo. Exacto. A ver, hubo un acuerdo político, porque si no, no hubiera salido Celeste Asensio, porque de entrada Celeste no encabezó ninguna encuesta. No estuvo ni en la encuesta. Ajá, no fue un acuerdo político. O sea, el tema de Michoacán fue un acuerdo político. Yo lo había dicho anteriormente que ella tenía ventajas para ir pluri al Senado, justamente por pagar esas cuotas. Decidieron mandarla a elección. Hay que señalar, Celeste perdió una elección en Pátzcuaro en el pasado proceso electoral, pero además iba en pluri. No es tan sencillo el tema, pero bueno, va a encabezar, y ella lo único que debe de preocuparse es saber en qué curul se va a sentar, porque evidentemente va a ser senadora de la República. El caso de Raúl... ¿Influye que sea prima de la... ¿Es que es secretaria general de Morena? No sé si influye o no, pero a ver, ella cumple con varias cuotas que les piden los... que es más poderoso eso. A ver, es muy poderoso, porque de hecho en el acuerdo, cuando filtra el acuerdo Morena y los resultados, digamos, de quiénes van a ser los candidatos, ellos especifican claramente que es por cuota LGBTQ+, es joven, además ella tiene 30 años, así es. Mujer e indígena. O sea, estamos hablando de que ella a los 31 años de edad va a ser senadora. Cubre 4 cuotas sin ningún tipo de problema, que evidentemente pudieron utilizarse en otros estados de la República. Lo hizo Morena en uno solo, y bueno, Michoacán ahora lo va a encabezar, la fórmula la va a encabezar ella. ¿Es el mejor perfil o no? Pues ella cumple con las cuotas desde el 2018. Ella es pluri en 2 ocasiones, justamente por eso. Entonces, sí, a mí me sorprendió. Yo pensé que le iban a dar una plurinominal, por la que tiene hoy Casimiro, que es el senador de Uruapan. Él cumple con la cuota de indígena. Entonces, yo creí que iba a ir en esa plurinominal. No es así. Seguramente Morena va a mandar a alguien pluri que no va a cumplir esa cuota. Vamos a ver. Vamos a ver a quién van a mandar. Va a ser muy interesante conocer en los próximos, porque considero que tengo más entendido que el 9-8 de febrero van a dar a conocer quiénes van a ir en la lista plurinominal. Pero si quieres hablar. La humildad de Leo, él reconoce que se equivocó, punto, ya. Lo que dice Leo reafirma lo mío.
Ya olvídalo, ya olvídalo. No, ¿quién ganó las encuestas? Fabiola y Carlos Torres Piña. Era quiénes iban a ser los candidatos, punto. Aquí hablamos que las encuestas son a tole con el dedo. Hablamos de la convocatoria que era con tintes netamente dictatoriales, como sucedió. O sea, estábamos pensando en quiénes iban a encabezar. Bueno, entonces así pensaba. Y también Adán. Adán, lo voy a recordar. Ah, no, Adán sí creo dijo que Raúl. Adán sí se acuerda, no. Adán dijo que Carlos Torres Piña, y en mujeres él dijo que iba con Fabiola y no descartaba a Celeste Asensio. Corrígeme si me equivoco, Adán, y agregaría un dato más para que nos nutras con tu opinión. ¿Lograrán la unidad después de esto que ha sucedido con la elección de los candidatos al Senado? Que ya hubo un intento, me parece a mí fallido. No sé cómo lo viste tú. Sí, Carlos, fíjate que efectivamente no te equivocas. Esa fue, digamos, mi lectura de lo que se veía en ese momento venir en el proceso interno de Morena. Hay que decirlo, pues sí, con toda franqueza, con toda humildad, cuando nosotros que estamos inmersos en el proceso de generación de noticias, en el consumo de información, en el análisis, en que nos jactamos también de presumir que tenemos el control de la información y las lecturas más exactas y calibradas posibles. Ya ves, Samuel. La verdad es que aquí ninguno de los 4 o de los 5 tuvimos digamos, la capacidad de poder anticipar este escenario, que también tiene, me parece, no su justificación, pero sí sus explicaciones. Sí, claro. Las ponderantes que maneja Morena en este tipo de definiciones te abren un margen de error amplísimo. Nosotros nos íbamos sobre lo que las encuestas estaban también manejando, porque las encuestas, al final de cuentas, lo hemos comentado, lo que te miden es el conocimiento, la popularidad del personaje. Y en razón de la encuesta, se supone, por esos trascendidos que refería Leo, se supone que ganó Fabiola, pero no se ha dado a conocer oficial de parte de Morena, ¿no? Se ha mencionado que hay quienes han tenido acceso a esas encuestas y son los que han esterilizado el resultado de las mismas, pero públicamente no se conoce, no se han transparentado y quizá nunca lo sepamos, ¿no? De manera oficial. Pero ese margen de error que abre la ponderación que Morena aplica en determinados procesos electorales, pues hace que el margen de error sea bastante amplio y nos haya hecho caer, me parece que a todos. No recuerdo cuál fue tú sí dijiste, Raúl. Leo, tu pronóstico. Yo comenté que sí o sí iba a ir Raúl y yo consideré que de las mujeres iba a ir Fabiola. Sí. También me equivoqué con el tema de las mujeres porque no se ponderó la encuesta, se ponderó lo que ya nos explicó Leo y entonces Morena echó por traste todo lo que se especulaba. Como el acuerdo político que bien se comenta aquí, que me parece que al final termina inclinando la balanza con esta sorpresa, la designación de Celeste Asensio, quien tiene frente a sí, me parece un reto tremendísimo, porque no solamente lleva la representatividad de la comunidad LGBTIQ más, algo así, no solamente lleva la representatividad también de los sectores indígenas, sino también de los jóvenes y de las mujeres. Ella misma lo ha señalado, lo ha reconocido y ha mencionado que su precandidatura trasciende el ámbito estatal, coincido con eso. En su precandidatura, Morena logra además generar, digamos, una representatividad que alcanza a otros estados de la República y con eso se sacude Morena el tener que estar dirimiendo a quién coloca en otra posición en otro estado de la República. Con Celeste me parece que cubren ese requisito. Y en el caso de Raúl Morón, pues bueno, se cumple lo que había ya anticipado Gerardo Fernández Noroña, de que le iban a entregar o que merecía Raúl Morón ni siquiera debieron hacer encuesta. La candidatura por un simple hecho de justicia en la lógica de ellos, de que o de algunos de ellos, ¿no? O de algunos de ellos, de que creen que a Morón se le debe un favor por haber llegado hasta la etapa donde llegó en la elección del 2021. Ahí seguramente tendremos opiniones diversas sobre ese criterio y sobre esa conjetura que se hizo, pero al final de cuentas se le otorga a Raúl Morón, me parece más por un criterio apegado a eso que dijo Fernández Noroña que a los resultados efectivos de la encuesta. Si alguien tuvo una exposición mediática fuerte y un reflector potente sobre sí durante este proceso y más atrás, fue Carlos Torres Piña. La lógica te decía que entonces el nivel de conocimiento, que es lo que miden las encuestas, iban a inclinar la balanza en favor de ellos. Y del tema de la unidad, me parece que está por verse, Carlos. Salieron ya públicamente
a tomarse la foto. A mí me generó sorpresa ver en un solo espacio, en un mismo momento y escenario, a Raúl Morón con Carlos Torres Piña. Yo pensé que les iba a costar más tiempo y más trabajo, lo lograron casi de manera inmediata. Una palomita ahí para Morena, porque por lo menos mediáticamente logran ese objetivo, pero vamos a ver si eso se traduce ya en los hechos y en los acuerdos que les permitan transitar de una manera más tersa. Lo publiqué en mis redes sociales, era más verdadero el amor de tu ex que lo que presumen de unidad los morenistas, ¿no? Entonces, Se veían como regularmente mal encarados, ¿no? No, la a mí- mayoría de a los mí- que estaban ahí no se veía. O sea que las Buen ex ambiente. no nos amaron entonces. era más verdadero lo que decían sentir por ti. Era más verdadero lo que decían sentir por ti que los que presumen los morenistas, oye. No, a ver, va un mes, prácticamente un mes, en la próxima semana va a ser un mes de que designaron las candidaturas y el gobernador no se ha sentado con Raúl Morón. Lo hizo prácticamente de inmediato con Celeste Asensio, se presumieron las fotografías, tardaron en que el dirigente estatal de Morena, que es gente del gobernador Juan Pablo Celis, se sentara con Raúl Morón. O sea, evidentemente va a costar la unidad y entiendo que eso no va a ser sencillo. La operación cicatriz, el hecho de que se hayan tomado de la mano Carlos Torres Piña y Raúl Morón tampoco es una señal, digamos, genuina de unidad. Vamos a ver si realmente van a mover las estructuras. Hoy la estructura más fuerte, y hay que señalarlo como tal en Morena, es la del gobernador. Entonces, vamos a Pero ver. es ficticia, ¿no? Del gobernador, gracias al respaldo, o sea, de Torres Piña. Me refiero que lo es idóneo mutua, decir, ¿no? Sí, creo que el que lidera es Torres Piña, ¿no? O sea, sumó al gobernador. Habrá que ver si hoy se hiciera una nueva conformación de un consejo, habría que ver si ahora sí le gana Alfredo. Pero en el pasado, el que gana es Torres Piña. Sí, o sea, finalmente, digo, la estructura del gobernador, refiriéndome evidentemente a la que conformaron, digamos, entre comillas, los dos, porque hoy el que lidera el partido, pues es gente del gobernador específicamente. Sí. Entonces, vamos a ver si realmente se va a dar esa unidad que tanto pregonan. Yo insisto, lo veo muy complicado. La mano de Claudia puede pesar bastante, ya vimos que pesó. O sea, que realmente Gerardo Fernández Noroña tenía razón, coincido plenamente. Fue un acuerdo político al nivel de que ya lo traían antes. O sea, lo único que exhibió Gerardo Fernández Noroña fue lo que ya se pensaba, que le iban a dar la candidatura a Raúl Morón, por un tema de justicia política. ¿La unidad es posible, Samuel? ¿Cómo la ves? Por esto que refiere Leo, que sí me parece que es sintomático, se reúne inmediatamente con Celeste Asensio, el gobernador, pero no lo hace con Raúl Morón. Y me parece que en el grueso de Morena queda claro que en la elección de o en la decisión de los candidatos a senador, pierde el gobernador Alfredo Ramírez. Ya su segunda pérdida por falta de una estrategia, de una sensibilidad de carácter político, perdió con los aspirantes presidenciales de Morena. Sí. Y pierde esta por doble. Y le dejan de consuelo, bueno, no de consuelo, creo que con derecho, cierto derecho, seleccionar principalmente diputaciones locales y alcaldías. Y en ese tenor va él, pero los demás, digamos, la oposición dentro de Morena no se va a dejar tan fácil. Ellos quieren Morelia, por ejemplo, con Juan Carlos Barragán. Y el gobernador quiere a Luis Navarro. Es un pleito ahí que, por cierto, hace pocos días se reunieron Luis Navarro, Juan Carlos Barragán y Fausto Vallejo en una reunión pues, que parecen grandes amigos y tratan de convencer a Fausto Vallejo que se sume a quien sea el candidato de Morena a la alcaldía de Morelia. Aunque Fausto Vallejo ha dicho que una de sus simpatías es con Alfonso Martínez Alcázar para su reelección. Sin embargo, está en medio, digamos, Fausto Vallejo. Hay muchos que dicen que Fausto Vallejo ya no pesa políticamente en la capital michoacana. Yo diría que tiene todavía un peso específico, no así abrumador ni mayoritario, para hacer poder ganar con mayor énfasis o perder a otro con mayor énfasis, pero ya no es un peso como antes, brutal. Entonces, el asunto del gobernador con Raúl Morón, también hubo una reunión en el Céntrico Hotel, creo que se llama La Soledad,
Y estaba Juan Pablo Celis. Juan Pablo Celis hizo la llamada al gobernador y le pasó a Raúl Morón. Platicaron de manera protocolaria. Sí, Okay. de manera protocolaria. ¿Estabas ahí? No, me lo dijeron, pero además los meseros lo confirmaron. Ahí estaba Raúl Morón, seco, serio, y se ve que no hay, y sintió al gobernador muy igual. No hay posibilidad. Yo considero que Raúl Morón sí estaría dispuesto a una reunión y Alfredo sería forzado a estar en esa reunión porque no traga a Raúl Morón. Y decían hace rato, no sé, Leo tú, que Claudia, la aspirante presidencial de Morena, es la única que puede sentarlos. Así es. Pero es relativo, porque lo vas a sentar a fuerza. Ahora, y en el fondo... A ver, Diego Hernández, que es el representante de Claudia Sheinbaum en Michoacán, digamos el coordinador de Claudia Sheinbaum, ya ha tenido diferencias también con la dirigencia estatal. Entonces, hoy se me hace un escenario complicado para Raúl Morón, porque además es la segunda fórmula. Entonces, yo sí veo que el tema de la unidad en Morena va a ser muchísimo más complicado de lo que se imaginan, justamente por lo que estás comentando. Y se supone que tendrían que estarlo intentando ya en aras de ganar. Sí, claro, o sea, ya viendo la elección presidencial también, o sea. Nada más que el problema es que en el caso de Alfredo, el gobernador, y poniéndote en los zapatos de él, difícilmente va a respaldar a Raúl Morón, porque lo que están visualizando es el 2027. Y Alfredo está pensando en la gubernatura para Carlos Torres Piña y no para Raúl Morón, y me parece que es ahí donde está el problemón para que puedan hacer alianza. ¿Tú cómo lo ves, Adán? Coincido plenamente. Creo que más allá de las posiciones que se definieron en este proceso interno de Morena y de sus partidos aliados, fue quién va a llevar los hilos del proceso electoral del 2027, donde viene la sucesión, ahora sí, de la gubernatura aquí en Michoacán y de otros estados. Si hubiese sido designado Carlos Torres Piña, pues eso te indicaba que el camino estaba allanado para que el gobernador Alfredo Ramírez pudiera tener mano completa en y le pusiera toda la carne al asador del proceso electoral y llevar a cabo la sucesión. Pero en este caso el escenario cambia completamente, se pone cuesta arriba para el equipo político del gobernador. No quiere decir que ya sea una situación completamente definida, pero en este momento, en la fotografía actual, es Raúl Morón quien tiene mejores condiciones. Y si está en su aspiración, como todo indica que así es, el buscar nuevamente ser candidato a gobernador por el partido Morena y ahora sí cuidar el reporte de los gastos de precampaña para que no le vuelvan a tumbar la candidatura como ocurrió en el 2021, seguramente pues va a buscar por todos los medios posibles concretar esa aspiración. Creo que si Morena logra efectivamente cohesionarse, no solamente dejar en el discurso el tema de la unidad, sino además trasladarlo a su operación política, creo que seguramente sea Raúl Morón o sea Torres Piña van a llegar en muy buen momento y en una elección que me parece se antoja desde ahorita ya muy interesante, porque se encontrarían entonces con un presidente municipal como Alfonso Martínez, que hoy por hoy tiene también muy buenos números. Así es. ¿Dónde ven a Carlos Torres Piña, Leo? En el Congreso del Estado. ¿Lo ves ahí como diputado? Sí, hasta como líder, ¿no? De la fracción. Como líder de la bancada, tal vez como presidente de la Jucopo o como presidente de la mesa directiva, dependiendo. Yo considero que si hoy Torres Piña puede tener la posibilidad de ser diputado federal o local. No le convendría más ser local porque está toda... Y pensando en el 27 estar figurando. Está figurando. Pero ¿qué le habían dicho? Que quien participara, que se registrara en eso el proceso interno para el Senado ya no podía hacerlo por otras posiciones. O sea, me refiero en un tema, bueno, sí puede hacerlo de manera, en el tema federal no tiene problema, por ejemplo, ser candidato a diputado plurifederal, no tendría ningún problema. Yo considero que puedan tener una excepción y que puedan ir, lo mismo con Juliana Bugarini. ¿Otro acuerdo político? O reacomodar. No, como fue un acuerdo político pues sí, la decisión, otro acuerdo político en que los candidatos del gobernador, porque eran los candidatos del gobernador, tengan opción a ir a una candidatura local, en cualquiera de las vías. A mí me llama la atención mucho lo que les había comentado en su momento, que tal vez el plan B de Torres Piña era ir por Morelia. Lo vi hace unos días la publicación de que andaba repartiendo juguetes en la capital michoacana. Vamos a ver qué es lo que se va a decidir en los...
La gente que nos está escuchando fue Samuel Ponce lo que lo dijo. Quien lo dijo. No vayan a confundir la voz. No, y a lo que voy, al final, lo vi también en una reunión con Luis Navarro, entonces posiblemente puedan acomodarse algunas cosas. Yo veo que si Torres Piña quiere ir por la gubernatura de Michoacán en el 2027, tiene de cajón que ir en la boleta, sí o sí. No alcanza ya. Buen punto. Déjenos hacer una breve pausa. Regresamos para terminar con este tema de a dónde irá Torres Piña, porque esto que refería Dan hace un momento lo vimos en otra de las transmisiones que tuvimos de los demonios sueltos. La convocatoria de Morena dice que aquellos que aspiren a un cargo no se pueden registrar a otro. Si Morena alguna vez cumple algo de lo que manda en sus convocatorias, pues Carlos Torres Piña no podría aspirar a nada más, porque ya perdió su posibilidad en el Senado. Pero Morena, como usted lo sabe, casi todo lo arregla en la opacidad y mediante algunos acuerdos, como ha sucedido en el caso de Celeste Asensio y Raúl Morón. Regresando al corte, terminamos con este tema y vamos a ver qué le depara o qué está previéndose desde la oposición para competirle a Celeste Asensio y Raúl Morón. Regresamos. Los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Déjeme también mandar un saludo a los compañeros de Vox que están ahí en la cabina ayudándonos con la transmisión en radio. Por supuesto, a su director general, Jaime López, un saludo también de parte de los demonios sueltos. Y continuamos con este tema. Samuel, ¿tú dónde ves a Torres Piña? Decía Leo que mediante algún acuerdo puede ser diputado local y estar ahí coordinando los trabajos de la fracción parlamentaria de Morena. Lo voy a decir de manera enfática para que no digan que pierdo por perder. No, porque no te gusta perder. No, el perfil de Carlos Torres Piña y dada su Experiencia. Su lealtad, su experiencia, trayectoria, su lealtad al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, yo lo veo que funciona más a nivel local como diputado local, lo que dice Leo, líder de la fracción parlamentaria de Morena y también líder ya sea del Congreso del Estado o coordinar la mesa de la Junta Política del propio Congreso. Ahí yo lo veo para que funcione. Sin embargo, habrá que ver cómo quedan las candidaturas a diputados locales porque van a quedar dos fuerzas.
la fuerza moronista, por ponerle un, y la fuerza bedoyista. Habrá que ver quién es mayoría y cómo se acomodan y si hay concesión para que Torres Piña pueda ser el líder de la fracción parlamentaria. Habrá que verlo. Entonces, todavía no se ha dicho la última palabra y desterrar a Carlos Torres Piña, pues sería desterrarlo, sería decirle, ¿sabes qué? Adiós, candidatura. Gracias por participar. Gracias por participar. Ahora hay que recordar que la próxima legislatura es la del cierre del gobierno de Bedoya. Es complicado. O sea, es la más complicada porque seguramente, o sea, con las finanzas que a veces Michoacán tiene, va a requerir empréstitos, va a requerir algunas cosas que dejar planchados para el término de su Tapar gobierno. hoyos. Tapar ciertas cosas. O sea, lo que cada sexenio pasa al final de cuentas, pero es en donde más operación política requiere el Congreso del Estado. Y es justamente, necesita el gobernador, necesita operadores que le sean leales. Por ejemplo, tú ya lo dijiste claramente, si llegan diputados locales de fracciones internas de Morón, pues van a operar, pero con la oposición, jamás lo van a hacer a favor de Bedoya. Entonces, y ahora sí, la oposición va a tener un peso real, ¿sí? Y vamos a ver cómo se van a mover, porque vienen el cambio, o sea, en la próxima legislatura va a ser el verdadero estira y afloja político del Congreso del Estado. Ahorita todavía son juegos todavía ahí de a ver quién quiere quedar bien con el gobernador, ¿no? Los operadores políticos actuales del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya en el Congreso no son morenistas. Correcto. Es un expriista, por ponerle algo, Marco Polo, y es uno del Verde Ecologista. Y ahora se le va a complicar a Fidel Calderón, a Marco Polo Aguirre, que quiere reelegirse por el Distrito 10, porque Fidel Calderón, del ala moronista, quiere la misma candidatura. Entonces, así como que todas las canicas para el gobernador, hoy se le pueden ir complicando, justamente por lo que decías, el ala moronista ya ahorita está empoderado al interior de Morena, y aguas. ¿Dónde ves a Torres Piña, Adán? Y vamos a agregarle el otro asunto de una vez contigo. ¿A quiénes ves como posibles candidatas y candidatos de los opositores que desde las filas del PRD le toca la primera fórmula y es mujer, y desde la fórmula número 2 le toca a varón y debe ser del PAN, por lo menos los que siglen a los personajes? ¿Cómo ves el escenario? Fíjate, Carlos, que respecto a Torres Piña, yo creo, más allá de lo que a mí me gustaría, o creo yo que pueda generarse para él, creo que en los objetivos político-electorales de él, de su equipo político, del equipo político del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, sí tienen todavía entre esos objetivos el buscar que Carlos Torres Piña se coloque en ruta de buscar la candidatura a gobernador del estado en el 2027, tendría entonces forzosamente que tener un espacio que le permita ser mediático, ser protagonista y estar en ese reflector que se requiere en términos políticos, sobre todo si Morena sigue, digamos, acudiendo a este instrumento de las encuestas para poder generar cierto posicionamiento o definición de sus precandidaturas de cara al proceso electoral que vaya a venir después. En ese sentido, creo que la posición más conveniente para Torres Piña, sin duda alguna, sería el Congreso del Estado. Si se va a una diputación federal, me parece que ahí se va a extraviar, se va a perder en el mundo de los 500 diputados que hay. No son, me parece, muchos los diputados o diputadas que logran trascender mediáticamente y mantenerse en la jugada, excepto algunas, hay cuestiones que se van dando, como aquella que llevó a Silvano Aureoles a ser candidato a gobernador después de ser diputado federal y presidente pero además, de la mesa Adán, directiva. No lo ven morenista. Ese es otro ingrediente. Que no le van a dar Ese es mucho otro juego. elemento. Y en cambio, si logran tejer bien los hilos y los acuerdos políticos para que Torres Piña ocupe una posición en el Congreso del Estado, se convierta en coordinador de la bancada, incluso pueda ser presidente de la mesa directiva o de la Junta de Coordinación Política, creo que eso le permitiría localmente mayor reflector y en consecuencia estar vigente y retomar bríos de cara a ese proceso electoral del 2027. Y sobre lo que está pasando en la otra cancha, en la de la oposición, pues hay todavía ahí una controversia, sobre todo en el PRD, que es el partido que, de acuerdo
encabeza la de fórmula. acuerdo a este supuesto pacto político que se dio a nivel de las dirigencias nacionales, Michoacán es de los estados donde el PRD lleva mano en la candidatura, y además con la definición de que sea una mujer. Hay dudas de eso porque ya Toño García, Paco Guacuz levantaron la mano porque dicen que no hay tal acuerdo, que ese acuerdo tuvo que haber pasado por una decisión del Consejo Político Nacional, lo cual no se registró. Entonces ellos aseguran que todavía ellos como hombres, como varones, tienen posibilidad de poder enderezar el rumbo de ese proceso interno, pero mientras tanto, pues ese supuesto acuerdo político, exista o no, ya generó un alboroto brutal que hoy tiene a varias mujeres levantando la mano para querer ocupar esa posición, incluyendo a Adriana Hernández, que me parece que le metió muchísimo ruido al proceso interno, porque desde mi punto de vista se presenta como la opción que en términos de trayectoria política, en términos de experiencia legislativa, en términos de presencia y de imagen, creo que lleva ventaja por sobre otras de las aspirantes, sin demeritar también los logros o las trayectorias que ellas tengan, pero me parece que ella logra generar, digamos, ese ruido. Pero habrá que ver, es que le permita, ¿no? Habrá que ver si le permiten, porque también alguien me decía, no, pues es que no va a pasar ni con todas las cartas credenciales que le pongas, porque en el Consejo Político Nacional no van a permitir que una periodista ocupe la posición que le toca al PRD. Entonces, me parece que al final de cuentas eso los va a meter y los está metiendo en una situación bastante complicada que los conduce a un camino de riesgo de fractura inminente. En el PAN no veo, digamos, tanta complicación. Me parece que será más fácil que ellos se logren poner de acuerdo para definir quién podría ser. El problema es quién, porque en este momento yo no veo una figura que digas tú de peso para poder generar una situación de competencia hacia las figuras que ya les llevan ventaja en la figura de Morón y de Celeste Asensio. Samuel, ¿a quién más ves de mujeres del PRD? ¿Y tienes alguna opción desde la lógica del PAN? Varón, se supone, ¿varón? Por lo que ha trascendido que tendría que ser varón el de los hombres, aunque con esto que nos refiere Adán, pues sabrá Dios qué pueda suceder, ¿no? Aquí la cuestión es, tiene que ser una jugada política, una estrategia política bien fundamentada. Araceli Saucedo, de Salvador Escalante, alcaldesa, anda en plena campaña para ser primero precandidata, ¿no? Y luego candidata. Creo que ella no la alcanza. No, ya es precandidata. Sí, ya es precandidata, pero creo que no la alcanza para ser candidata y no la alcanza menos para ganar. La que tiene mayores prioridades es Adriana Hernández, diputada local del PRI. ¿Por qué a ella sí la alcanzaría? Porque es mejor vista, no tiene muchos negativos, tiene más positivos, pese a todo, pese a su trayectoria dentro del Congreso del Estado, pero además el PRD la puede hacer su candidata como una candidata externa del PRD. Y entonces si logra el PRI y el PRD hacer una alianza de ese tipo, las posibilidades de Adriana no están descartadas. Del PAN, no depende de cómo juegue Silvano Aureoles en este momento al interior del PRD. No, yo creo que están jugando Silvano Aureoles ya. Pero está encontrado con la dirigencia del PRD en Michoacán. Pareciera que eso le complica a Adriana. Sí, ¿no? Porque el carácter de Silvano es atrabancado y Octavio Campo, el líder de PRD Michoacán, es un agente más tranquilón, pero de la nueva generación, lo dice de esa manera. Y él no quiere permitir lo que permiten en el PAN, con Cuquita y Javier Estrada. Cuquita es la líder formal y Javier Estrada el secretario, pero el que impone, el que hace y deshace es Javier Estrada, el segundo. Y aquí Octavio Campo quiere ser él el que defina, el que diga y todo lo demás, sin ser títere exactamente. Pero eso obstaculiza a Diana. No, a ver. No, porque no van ellos dos y es una cuestión del PRD. En automático el PAN apoya la decisión del PRD y el PRD en automático tiene que apoyar la del PAN. ¿De acuerdo? Ahora, a ver, es que el PRD sigue con las famosas tribus al interior. Ese es el grupo del fiscal. El grupo del fiscal hoy tiene el poder del PRD en Michoacán.
O sea, a través de... Y es el grupo que impulsa a Araceli. Y es el grupo que está impulsando a Araceli, no es como de, ay, Araceli quiso ser la candidata porque quiso ser. Hay que entender que quien vaya de la alianza encabezando la fórmula va a ser senador de la República. Hoy, el PRI, PAN, PRD en Michoacán traen 35 puntos de intención de voto, más o menos 8 puntos menos que Morena. Entonces, quien vaya en la primera fórmula va a ser senadora y lo único que tiene que ir a checar es saber en qué curul se va a sentar. O sea, lo mismo que pasa en Morena, pasa en la alianza. Hoy no veo a un tercero en discordia como un MC. Pensé que Carlos Herrera iba a levantar más. Hoy MC no trae nada con qué competir. Entonces, y el bajón de Samuel. El bajón de Samuel viene a lapidar las intenciones de Carlos Herrera. ¿Qué va a pasar en el PAN? Y lo que considero que pueda pasar es que ellos sí adopten un externo. ¿Quién puede ser un externo? Alguien completamente que venga de la iniciativa privada, que pueda, o una activista social que ellos sí pueda conjuntar. O ahí está Armando Tejeda, que está en la mesa nacional, y también José Hinojosa, que es el líder no visto del panismo en Michoacán. Entonces, así como que digas que el PAN no tiene, claro que tiene con qué competir. Pero no son tan vendibles esos candidatos. No, la bronca de ellos es que podrían no aportarle demasiado, ¿no? A la contienda. A ver, por ejemplo, lo que ya vimos es que el PAN tiene poder al nivel de que hoy Memo Valencia no es el dirigente del PRI. A ese nivel tiene poder el PAN. O sea, dijeron tal cual, no vamos a negociar con Memo Valencia, y si no lo cambian, no vamos a negociar. Alito, ¿qué tuvo que hacer? Decirle, pide licencia, cambiarlo. O sea, ¿qué nivel de poder tiene el PAN? Pues a ese nivel tiene el PAN. Entonces, y el tema de Adriana Hernández, Adriana le gana a quien le pongas en una encuesta, a quien le pongas del PRD, de mujeres del PRD, le gana a quien sea. Pero ahora, Adriana es un factor de unidad, hay que leerlo también. Cualquiera, Adriana y Araceli Saucedo no son factores de unidad en el ¿Descartan entonces a Edna Díaz, que también quiere la diputada? Sí, a ver, Edna es un perfil interesante, pero no la veo compitiendo realmente. O sea, quienes andan recorriendo el estado es Adriana Hernández y Araceli Saucedo. Se nota claramente. Por lo menos con mayor seriedad. Al menos sí se tomaron la precandidatura con seriedad. A ver, vamos a recorrer el estado. Ahora, Adriana es la que menos puede hacer pre-campaña porque lleva explotando su imagen desde hace 10 años. Ella es diputada desde el 2015. O sea, y fue diputada federal en 2012. Y lleva 2 locales. ¿Y eso es bueno o es malo? No, lleva 3. ¿Lleva 3? Sí. Esta es la tercera. Es la tercera. Pero fíjate, tremendo trabuco ahí, ¿no? No, pero además, o sea, lleva 3 siendo diputada local y 2 plurinominal, una por mayoría. Pero a lo que voy, o sea, trae una explotación de imagen desde hace 12 años. Entonces, así como que es vendible, claro que la imagen. Yo, fíjate, lo voy a decir, de las 3, vamos a poner Araceli Saucedo, Edna Díaz. Julieta Gallardo, también anda ahí. Bueno, yo no lo. Y bueno, pues y Adriana, mejor no digan que no la ven ahí. De las 3. No la veo ahí. ¿Con qué autoridad? No la veo ganando, digamos, la elección interna. De las 3, yo vería todavía con mucha frescura Edna Díaz. Se me hace un perfil interesante, sobre todo para un perredismo que en muchas regiones. Pero Araceli también es joven, ¿eh? Es joven. Sí, pero la empatía es diferente. A ver, el que tiene mayor discurso, quien tiene mayor, aquella campeona mundial. Oye, pero no ganó la Diputación Federal del 2018 de Europa. A ver, eso no es síntoma de nada. No quiere decir nada. A ver, por ejemplo, Aracelia ganó Diputación Federal y Diputación Local, y ahora la presidencia. No ha perdido una sola elección de mayoría. A ver, evidentemente, ¿quién es más vista? Pues ahí vamos a realmente medir. Hoy yo considero que Adriana le gana a las 2. Por eso, ¿me dejas terminar? Sí, termino. Dice vocero. Vocero González mío.
me arrebata y se sigue de hilo. Es que estoy evitando que cometas más errores. No, yo le voy a decir precisamente de los tres, para mí Araceli es el perfil, lo voy a decir de esta manera. Y una vez le aposté a alguien, no quiero decir quién, que iban a ganar dos gentes que uno fue ex líder de un partido político a nivel estatal y otro era diputado federal. Y se fueron por candidaturas de mayoría. Dije, ¿van a ganar? No, no van a ganar. ¿Por qué? Tienen mala fama y esto y lo otro. Y uno los conoce sobre terreno. Y los dos ganaron de mayoría. Porque no lo habían dejado de plurinominal. A lo que yo voy, que a veces la percepción mediática que tenemos de la gente no es garantía. No es garantía. Tampoco es garantía lo que tú estabas diciendo, aunque pesa de haber sido alcaldesa, diputada federal, local y alcaldesa. Sí, tiene sus ventajas, pero es como la gente mediáticamente se desarrolle, se socialice. ¿Y ves a Adrián López apoyando a Araceli y ves a Silvano apoyando a Edna? Porque está interesante, también se habla Yo considero que Silvano no está apoyando a Edna. ¿Crees que no está metido con Edna? Estaría más metido con Adriana, claro, ¿no? Se nota la mano de Aureoles desde entrada, desde que se fue a inscribir. Y lo voy a decir de otra manera. Adriana también representa un sentimiento de ciertos perredistas como Silvano que le deben a Pascual Sigala espacios políticos que ya falleció y que a través de Adriana lo pueden resarcir o pagar. De esa manera yo lo dejaría. Hay una deuda sentimental. ¿Y si dejas hablar a Adán? Pero es que no quiere. No, pues está interesante el debate. Yo creo que Silvano Aureoles tiene no una carta, tiene más cartas dentro del proceso interno. Pues por lo menos esas dos, ¿no? Y por lo menos estas dos. Yo creo que Silvano Aureoles está empujando estas dos opciones. Edna Díaz por un lado, Adrián Hernández por el vínculo que comenta Samuel de apego incluso sentimental por la cercanía que Silvano tuvo con Pascual Sigala, quien si no hubiese muerto a lo mejor seguramente habría sido candidato a gobernador y quizás estuviésemos hablando de un escenario completamente distinto en este momento, nunca lo podremos saber, pero de ese tamaño es el apego que Silvano le tiene a Pascual Sigala y seguramente sí pesa también en su ánimo el compromiso que podría él tener con Adrián Hernández. El tema es, insisto, que haya las condiciones también porque no es una decisión que recaiga única y exclusivamente sobre Silvano. Quiero pensar que sí tiene un peso determinado Silvano en la mesa de negociación política a nivel nacional. ¿Quiénes están negociando a nivel del Frente Amplio por México en ese primer círculo? Bueno, pues es Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, es Jesús Zambrano, es Marco Cortés, y de los actores que se encuentran de manera satelital también incidiendo en esa mesa, uno de ellos es Silvano Aureoles, o sea, eso es... que ya se peleó con Xóchitl. Que sí puede tener entonces determinado peso para decir, a ver, en Michoacán déjenme a mí tomar las definiciones para que podamos colocar a la gente que considero que puedan tener las mejores posibilidades. Ahí me parece que se abre una posibilidad para Adrián Hernández, pero si toca pasar por el filtro del Consejo Político Nacional, ahí la van a frenar. Pero el plan B entonces de Silvano me parece podría ser la carta de Edna Díaz, un perfil joven, un perfil que me parece que tiene ya también mayor madurez política después de haber sido diputada federal, de estos fracasos también en la arena político-electoral con las derrotas que tuvo cuando compitió también por algún cargo de elección popular, pero lo que veo es una lucha nuevamente de dos equipos políticos, el de Adrián López Solís y el de Silvano Aureoles. Y en ese caso, me parece que no hay que perder de vista, yo ahí difiero de ustedes, a Julieta Gallardo, porque si en algún momento tuviesen que tomar una determinación de un perfil que genere menos roces, perredista, me parece que sería Julieta Gallardo. Yo también me sumaría a esa. Creo que por las decisiones de Morena, con el tema de Celeste, creo que va a ser un tanto necesario para el PRD llevar una figura fresca a darle competencia a Celeste. Yo ahí veo, cualquiera de las dos, yo creo que Edna y esta Araceli Saucedo son mujeres jóvenes. Adriana sigue, digamos, pese a su trayectoria, sigue siendo una mujer joven, no tan joven ya como Edna y Araceli, pero veo más complicado que le dejen la candidatura
por todo lo que implica con el PRI a Adriana Hernández, pese a ese respaldo que pudiera estarle dando Silvano. A la que sí yo en este momento no veo por ninguna parte esa Julieta Gallardo, ni siquiera en esa condición, pero vamos a ver, porque ahora en el pasado anduvimos. No, yo sí considero esa parte. O sea, estuve preguntando con perredistas y la única que puede unir al perredismo, porque ella es perredista, creo que hasta fundadora es la señora, y Julieta Gallardo. ¿Saben qué plus tiene Julieta Gallardo? ¿Uniría al PRD? No, y creo que tiene un plus Julieta Gallardo, que en el comportamiento de la fracción parlamentaria del PRD Ha sido congruente. ha sido la opositora más visible y más congruente. Sí, ha sido Creo que Julieta Gallardo le asiste esa parte que podría. Sí, no se ha achicado ante ¿no? los embates del Sí, gobernador. habrá que Sin dejar de lado que Julieta Gallardo tiene antecedentes de vínculos muy fuertes con Andrés Manuel López Obrador y nunca se subió a Morena, Sí. a diferencia de Ella otras trabajó figuras con políticas. López Obrador. Ella trabajó con López Obrador, sin embargo se mantuvo en el barco, bueno, ya prácticamente en una situación hasta de hundimiento, y ahí se mantiene. Y ha dado la pelea. Por ejemplo, en el Congreso, uno de los últimos debates álgidos, el del auditor compadre, Sí. dos personas que visiblemente dieron la batalla al interior del Congreso, mujeres, fueron Adriana Hernández y Julieta Gallardo. O sea, interesante lo que pueda aportar Julieta Gallardo, efectivamente. Como el bien tema aquí refiere es además Adán. que el Frente Amplio por México tendría que estar pensando en los perfiles que le generen votos. Eso es lo que, a lo Y que no lo yo están iba al haciendo. principio. No, a ver, si es un tema pragmático. A ver, necesitan, ya vieron que puede ser una figura fresca lo que mandó Morena, porque se sienten, hay que decirlo tal cual, con una amplia ventaja encima del frente. A ver, el hecho de ser joven no quiere decir que... No, pero... Tú eres joven, pero te ves de... fresca. Dije la imagen fresca. Ah, ok. Dije imagen fresca. Ok. Tú estás tomando lo distinto, ya tu interpretación ya no me corresponde a mí. A ver, ¿Quieres decir que él se sintió ofendido. Es que joven no quiere decir fresco. Sí, yo soy más fresco. A ver. Pero a ver, entonces, mandar una imagen fresca no necesariamente tiene que hacerlo la oposición PRI-PAN-PRD. Tienen que ir a buscar votos, gente que les genere votos para así asegurar las dos fórmulas. Si no, va a ser muy complicado que le ganen a Morena. Hoy yo no veo ya se nos está acabando el ningún tiempo. perfil para ganarle a Morena. ¿A quién ves? A ver, vamos a echarle ahí emoción. Sí, con de las las mujeres. tres, cuatro. ¿A quién ves como la ganadora? Julieta, del Araceli, PRD? Adriana y Edna. No, yo veo Uno. Es que por lo menos nos va Voy a dar dos, de reírnos dos, otro dos. rato ahora después. Veo a Adriana, que sí es por un tema pragmático de generar votos, y veo a Julieta en un tema de aglutinar al perredismo. Pero los votos perdimos relativo. En el PAN no veo a nadie. Ok. Yo veo nada más Adriana y Edna por perfiles. Conste, por perfiles. ¿Y tú? Yo sí, me la voy a jugar. Yo veo a Julieta Gallardo en una situación de salida del frente y en una segunda y en posición plan B? Adriana Hernández. ¿Tú? Fíjate. ¿Y tú? No, ya mejor no. No, Es que nos equivocamos. ¿Quién? ¿A quién ves, mi estimado Carlos? ¿A quién ves? ¿A Es quién que entre nos? les voy a volver a ganar. Y voy ¿A a quién sentir entre- ¿A quién ves? Fíjense que yo creo que va a estar entre Araceli y Adriana Hernández. Esos serían mis dos Cartas. opciones. Los míos son perfiles. ¿Quedamos Conste, bien? conste. No, pues son tus opciones. Son tus opciones. Son las dos que Perfiles. manejaste. A ver, repítelas porque luego te vas a... se te van a olvidar. ¿Cuáles son tus Adriana opciones? y Edna. Adriana y Edna. En ese orden. Y la duda que nos vamos a quedar es con el tema de Los hombres. el varón, en la lógica que esto sea real y que se mantenga por el PAN. Pero no me quiero despedir sin finalmente, yo me parece que vale la pena celebrar la determinación del Tribunal Electoral de Michoacán en el caso de Javier Favela y estas medidas cautelares que le habían pues impuesto ahí desde el Instituto Electoral de Michoacán. Me parece de manera indebida, da la pelea Javier Favela, la da también en alguna medida La Voz de Michoacán, pero hoy el tribunal determina que finalmente ni siquiera hubo alguna situación de afectar, digamos, políticamente por vía de género a la diputada del Partido Acción Nacional, así es que también queda libre de toda culpa ahí de momento
el dirigente perredista. Con esto nos despedimos, Adán. ¿Qué le dices al auditorio de este tema? Rápidamente, un caso que me parece no debió escalar al nivel del tribunal, creo que debió haberse zanjado desde la primera instancia, bueno, ni siquiera debió haberse planteado como una situación de violencia política de género, por lo menos no señalando como responsable a Javier Favela y a La Voz de Michoacán. Adán, perdón, Samuel, gracias, Adán. No, pues nada más decir que la libertad de expresión, digamos, en este caso estuvo en gran peligro, se solucionó de alguna otra manera, pero tuvo que haber un litigio jurídico para mí muy interesante, nos deja muchas lecturas y se ve a un Javier Favela, un periodista que bueno, que sí supo sacarle provecho a los sale fortalecido. Como pagó como abogado, ¿no? De la Michoacana, que también es otro, digamos, otro abono a Javier Favela, que es abogado también. Es abogado y periodista. Leo. Lamentable el actuar yo lo publiqué de unos funcionarios de medio pelo con total desconocimiento de la ley, que están ahí en el Instituto Electoral de Michoacán atribuyéndose acciones que no les correspondían de entrada. Muy lamentable, digo, insisto, porque ni siquiera era un tema de consejeros del Instituto Electoral, sino fueron empleados de medio pelo y debe de quedarnos ahí este tema puesto de que no pueden ir en contra de la libertad de expresión y es uno de nuestros derechos fundamentales, ¿no? Pues con ello nos despedimos, celebramos por supuesto esta victoria hasta el momento de Javier Favela, La Voz de Michoacán, por el tema de la libertad de expresión, evitar medidas cautelares para redactar información de los personajes que están en medio de la polémica, que están dedicados de tiempo completo a la política. Celebro sin duda esta batalla que ha dado Javier Favela, le mando nueva cuenta un abrazo y la solidaridad y ojalá que se haya sentado un precedente importante para defender libertades tan fundamentales de la democracia como lo es la libertad de expresión y lo es también la de información. Sí, Samuel. Se notó la ausencia de Paco García Davis, director general de Cuadratín. Es cierto, hoy no los saludamos al principio, pero los saludamos al final. Un saludo a Francisco García Davis, director de Cuadratín, que hoy no pudo estar con nosotros. Forzado saludo, pero... Con esto nos vamos, por su atención, gracias, nos vemos el próximo lunes. Somos los demonios sueltos. Los demonios sueltos. Con Samuel Ponce, Adán García, Francisco García David, Leo González, Carlos Monge. Los demonios sueltos.